Estamos con la doctora Sonia Lesic, que es médica y especialista jerarquizada y docente universitaria, especialista jerarquizada en diagnóstico por imágenes. Hemos subido todas las clases de diagnóstico por imágenes en el campus, y ahora vamos a hacer un encuentro para la mostración de los casos. Obviamente esto queda subido en el campus, así que la van a poder ver después varias veces, y cualquier duda que tengan, me mandan un mail como siempre, y cualquier cosa yo le transmito a la doctora. Mi mail es agustinacapristo, con las 2 T de Agustina, @gmail.com, ahora se los dejo en el chat, y arrancamos la clase. Muchas gracias, Sonia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como todos, estoy trabajando, al igual que la gran mayoría de los médicos residentes, que entiendo están en un horario un poco complejo. Yo les envié grabadas 3 clases. Una era introducción al método, porque el diagnóstico por imágenes, dependiendo de dónde se haya cursado la carrera, tiene más o menos de 4 semanas de cursada completa. Son pocas las universidades que hacen que la carrera tenga aunque sea un año. Y la verdad es que contamos con tantos métodos diagnósticos, con tanto actualización, que me parece que está bien que sepan qué tipos de estudios pueden ustedes hacer, y por supuesto va a depender mucho del medio en donde estén trabajando, ¿sí? Así que vamos a comenzar con lo inicial que yo les había dado, que era un poquito de radiografía de tórax, que es muy importante y que es lo más accesible que van a tener en sus sitios de trabajo, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo, vamos a cambiar la modalidad de acá, por ahí. Ahora sí, estamos viendo más grande las plaquitas de tórax. Estamos viendo aquí 2 pacientes jóvenes, 2 placas de tórax. Acá lo que les quiero mostrar es que se fijen que la placa esté correctamente tomada, ¿sí? En lo que responde a costos, cuesta lo mismo una placa bien sacada que una placa rotada, cortada, mal inspirada y demás. La mayoría de los sitios hoy en día cuenta con lo que se llama radiología digital. La radiología digital nos permite modificar, como cuando sacamos una foto con el celular, trabajar con los filtros. Entonces, al trabajar con los filtros, nosotros podemos mejorar la calidad de la imagen. Antes, hace unos años, uno escuchaba que decía, la placa está muy penetrada, que quiere decir está muy negra, o la placa está muy blanda, tenía un exceso de blancos, que tenía mucho tejido adiposo, por ejemplo, el paciente. Eso hoy nosotros lo podemos ir corrigiendo con los filtros. Bien, en lo que les había dicho que la placa tenía que estar completa, ¿sí? Que nosotros vamos a evaluar también el exterior de la pared torácica. A veces tenemos procesos invasivos que comen un arco costal, que pueden comprometer alguna clavícula, etc. Acá fíjense que tenemos esta imagen lineal central que corresponde a lo que se llama columna aérea, ¿sí? La columna aérea que corresponde a la tráquea. Eso tiene que coincidir con las apófisis espinosas, y nosotros si trazáramos, y le digo, pongo una plomada de aquí hacia aquí abajo, esto tendría que estar equidistantes las clavículas, y eso es lo que se dice la placa está centrada, ¿sí? Bueno, ¿cómo sabemos si una placa está bien inspirada? Tenemos que contar costillas. ¿Cómo contamos las costillas? ¿De adelante para atrás o de atrás para adelante? Nosotros contamos las costillas y vamos a contar de adelante para atrás. Esta es la primera costilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o hacemos al revés, ¿sí? ¿Eso para qué nos sirve saber cómo contar las costillas? Porque cuando vemos una radioopacidad, por ejemplo, un nódulo, una masa, a veces es difícil en la anatomía, en un solo plano, poder decir dónde estamos. Entonces, cuando la describimos, vamos a describir en proyección de X arco costal anterior o posterior, ¿sí? Bien, silueta cardíaca, los arcos que tenemos que recordar, y luego los senos costo y cardiofrénicos. Seno costo y seno cardiofrénico, que tengan que tener esta forma
para mostrarnos que no tenemos ahí ocupado ese espacio por líquido o por una consolidación. Vamos a avanzar, que hay muchísimo. Acá hay una placa que parece normal, es normal, pero no sé si han visto la clase y no sé si recuerdan y nos podemos dar cuenta de qué diferencia hay entre esta placa que les estoy mostrando aquí y, por ejemplo, esta otra placa. Vuelvo a mostrarles esta placa y esta otra placa. La diferencia es, se los voy a decir, que las escápulas están dentro de los campos pulmonares. Fíjense cómo esto se proyecta en el campo pulmonar, esta también, y ahí, aquí están por fuera. Entonces, una de las cosas que teníamos para fijarnos si el paciente estaba de pie o el paciente estaba acostado era la proyección de las escápulas dentro del campo pulmonar. Aquí nos damos cuenta, por la silueta gástrica y el nivel, que el paciente está de pie, pero no extendió lo suficientemente los brazos como para que las escápulas salgan del campo pulmonar, ¿sí? Estas pequeñas sutilezas les van a ayudar muchísimo. Fíjense aquí, por ejemplo, tengo otros dos casitos, son un montón de casos, vamos a pasar también a ver tomografías, no se preocupen. Miren, una plaquita que está bastante inocente, pareciera, pero miren los ápices aquí pulmonares, como tenemos estos engrosamientos de los casquetes pleurales. ¿Sí? Voy a correr la imagen de ustedes para poder ver. Aquí tengo otra plaquita en donde, miren, la escápula del lado derecho está dentro del campo pulmonar y la del lado izquierdo no. Para que no inventemos imágenes y para que no veamos opacidades que no son reales. ¿Bien? Aquí tenemos un paciente joven que ya tiene colocado un portacat. Y nosotros utilizamos muchísimo la placa para el control del portacat. A veces con una placa simple para seguir el trayecto del catéter, o si no, inyectándole contraste en la sala de radioscopía para ver si ese catéter está permeable, si no hay fuga, etc. Esta placa no es tramposa, es real. Tenemos aquí que la marca nos dice que la derecha está bien colocada, eso es algo que siempre nos tenemos que fijar, y en este caso estamos ante una dextrocardia. Eso, por supuesto que es muy importante constatarlo, y que a este paciente se le puede hacer una ecografía abdominal para ver si es un situs solitus o es un situs inversus completo, que también puede acompañarse con la rotación y la ubicación anatómica anómala de los restos de los órganos. Bien, vamos a empezar a ver más patología. Aquí ya tenemos un paciente más añoso, es un paciente que no ha inspirado correctamente, y que si nos fijamos cómo están los arcos costales, nos vamos a dar cuenta que tiene una acentuación de la cifosis, ¿sí? Bien, me va a ser mucho más dificultoso, porque este es un paciente que tiene una redistribución de flujo, mayor congestión a nivel de los hilios pulmonares, y lo que vemos es que no hay una gran consolidación. Podemos sospechar, como no tenemos el perfil, que haya un poco de líquido a nivel de los lóbulos inferiores. Por ejemplo, paciente, acá sí tengo el frente y el perfil. Esto es un marcapasos. Tenemos que seguir siempre los cables del marcapasos, ver que no haya disrupción, que el alambre no se haya cortado, el cable. Y acá fíjense, por ejemplo, cómo tengo los senos costo-cardiofrénicos, y del lado izquierdo, como tengo esta opacidad que corresponde a un derrame pleural. Y lo vemos perfectamente en el perfil también. Acá tenemos otro paciente también complejo. Estos alambres corresponden al cerclaje external. Tenemos los electrodos. Aquí este paciente tiene dentro de la tráquea un tubo, pero la verdad que el parénquima se ve bastante bien, un poco de redistribución de flujo. Los senos están bien, por más de que la placa esté rotada, cortada, poco inspirada, obviamente es un paciente más complejo.
Aquí tenemos otro paciente también complejo. Fíjense que esto es del ambú y este es el tubo. Está rotada, no están equidistantes las clavículas, pero hay una redistribución de flujo, signos de congestión, pero no hay derrame. También podemos ver pacientes pediátricos. Aquí este paciente también está rotado, tenemos el tubo endotraqueal, y miren la cantidad de cables y a veces drenajes que tenemos que evaluar en estos tipos de pacientes. Otro paciente, este sí está un poquito más centrado. Fíjense la diferencia entre los senos. Tenemos aquí un derrame pleural del lado izquierdo. Ven cómo cambia la morfología con respecto a este seno costogénico. Está ensanchado el mediastino y tenemos cerclaje externo. Miren qué bonito este caso. Paciente, esta es la placa inicial, tenemos electrodos, y miren qué claro que se ve el neumotórax, donde hay ausencia de parénquima, ¿sí? Bien contenido aéreo, y de este lado tenemos las líneas vasculares y de parénquima, como para compararlo. Fíjense que lo que hace es como un muñoncito por la presión del aire dentro de la cavidad torácica y genera este muñón que estamos viendo aquí. Cuando se le coloca el tubo, este es el tubo torácico, lo estamos viendo aquí, y esta tomografía ya es con el tubo colocado. Esto que estamos viendo aquí, esta es una tomografía de tórax con ventana de parénquima pulmonar, y fíjense que se ve perfectamente el parénquima y el contenido aéreo todavía que lo rodea del neumotórax residual que tiene este paciente. Controlamos los tubos, ya sea por placa o por tomografía, podemos controlarlos perfectamente. Bueno, otro paciente patológico, también con marcapasos, totalmente rotado. Este paciente no le podemos pedir que expire correctamente, tiene un compromiso en el parénquima pulmonar, se intentaron 2 veces la placa, colocarlo, pero bueno, un paciente muy difícil. Y si ustedes, alguno, se anima a decirme qué es lo que nos tiene que preocupar de este paciente, la patología pulmonar o lo otro que estamos viendo en esta placa, que también podemos hacer diagnóstico de estas entidades, en donde entran ustedes seguramente a trabajar luego de nuestro diagnóstico. No sé si por chat se anima. Un signo característico es el que les he puesto aquí. A ver. Signo de Joubert. ¿Y qué es el signo de Joubert? Menos complicado. Muy bien, perfecto. Fíjense el contenido aéreo por debajo del diafragma y está de los dos lados. Esto es un neumoperitoneo importante, muy importante. Y fíjense que también podemos ver la distensión de las asas intestinales tan marcada que tiene este paciente. Entonces tenemos compromiso pulmonar, parenquimatoso, pero lo que más nos importa en este caso es el neumoperitoneo tan marcado que tenemos de los dos lados. Aquí tenemos otro paciente muy parecido, una consolidación. Aquí tractos adherenciales, un poco de derrame, el marcapasos, que lo seguimos, un bicameral, los electrodos y el neumoperitoneo, el desplegamiento que tenemos tan marcado entre el colon y el diafragma.
otro caso, más chiquito. Acá no solamente hay consolidación y derrame. Y este no era, ¿no? Fíjense que tiene, por supuesto, catéteres, tiene el marcapasos, electrodos, todo lo que puedan agregarle para generar mayor dificultad en la evaluación de la placa, pero esto es fundamental que lo puedan visualizar. Tiene una prótesis en el hombro. Aquí tenemos otro con el ambú y el tubo. Y esta se las puse porque me parece también que a partir de ahora el ojo también se vaya a este detalle. Fíjense, también un paciente que tiene un infiltrado difuso, tiene electrodos, tiene el tubo endotraqueal, esto es parte del ambú, un montón de cables, tiene un derrame pleural izquierdo, pero hay un detalle que nos tenemos que dar cuenta cuando vemos esta placa, para evitar que se complique este paciente, es la ubicación del tubo. La ubicación del tubo la tenemos que evaluar tanto en placa, en radiografía, como en tomografía computada. Muchas veces sabemos que el tubo tiene que estar unos centímetros por arriba de la carina, ¿sí? Y a veces esos tubos pueden estar dirigidos hacia, o cabalgar en la carina, o ir hacia alguno de los bronquios fuentes. Y eso lo que puede producir es que nos produzca una atelectasia, porque estamos ventilando uno de los hemitórax y el otro no. ¿Lo ven acá? Esto continúa y se está yendo hacia el bronquio fuente del lado derecho. Lo mismo pasa y lo mismo tenemos que evaluar cuando estamos viendo tomografías computadas. Y lo que sucede es esto: dejamos de ventilar correctamente el pulmón, aquí ya está más retirado, y está por arriba de la carina, por supuesto. Esta no me acuerdo por qué se las puse. Digamos. Bueno, como les comenté, este es otro paciente que tiene un portacat. Fíjense que en el parénquima vemos muchas imágenes nodulares de distintos tamaños. Este es un paciente que tiene una metástasis pulmonar, lo que se llama suelta de globos, muchas consolidaciones nodulares, y lo que estamos viendo acá es cómo evaluamos la permeabilidad del portacat por medio de la inyección de contraste endovenoso, guiado por radioscopía. Aquí tenemos, bueno, otro paciente, de los que están acostumbradísimos a ver, infiltrados difusos, redistribución de flujo, ateromatosis aórtica, el tubo, vemos que no tiene derrame, bastante bien. Y esta es la última placa que les pongo antes de pasar a la tomografía. Esta es bastante difícil, pero a ver qué les parece. ¿Les parece? Es una placa normal, una placa patológica. Tomémonos un minuto para mirar la placa. Es una placa que está bien inspirada, paciente de pie, las escápulas están afuera, está bastante centrada. A ver si el chat ya lo vieron. Bueno, es difícil, pero se los voy a mostrar y una vez que se los muestre, seguro que lo van a ver. Toda esta zona, miren. Todos estos son clips, pequeños clips, que vamos a dejar de compartir para ampliar la imagen. Le voy a poner todo el zoom para que lo vean. Ahí vuelvo a compartir. Ahí está. Ahora sí seguro que los ven.
¿Vieron? Bueno, nosotros también, si no tenemos muchas veces datos clínicos, se nos dificulta muchísimo poder identificar estas estructuras. Vamos a dejar de compartir esto y pasamos al otro. Bien, vamos a ver algunos signos. Ahora pasamos a abdomen. Algunos signos de tomografía, les voy a mostrar al finalizar estos slides, algunos casos para que vean todas las imágenes y no solamente la imagen con la flecha, ¿sí? Pero bueno, algunos signos que utilizamos en el diagnóstico de la apendicitis. Aquí tenemos un ápex bien engrosado, con un refuerzo, con toda la reticulación de la grasa, obviamente. Este es un paciente que tiene contraste oral y endovenoso. El contraste oral lo vemos en las asas, bien hiperdenso, el contraste endovenoso con el refuerzo vascular, inclusive también como ha captado el parénquima del riñón. Entonces uno de los signos es el signo de la coma, que sería toda esa grasa y el líquido que rodea el ápex en un corte axial, hace una curva, ¿sí? Tratamos de siempre nosotros de buscarles algún nombre a todo lo que vemos, le ponemos nombre a casi todo. Y el signo, la barra de cereal, pero aquí no necesito ningún signo porque estoy viendo perfectamente un ápex engrosado, aumentado de diámetro y con todo el signo de hiperemia. Aquí tenemos otro caso, en este no estamos viendo que tenga contraste ni oral ni endovenoso, pero esto nos ayuda para ver un apendicolito. El apendicolito a veces lo vemos en ecografía, a veces lo vemos en tomografía, no siempre está. Se ve obviamente como una imagen densa, bien cálcica, rodeada del tejido apendicular, si no hubo alguna perforación, si no lo vamos a ver rodeado de el tejido adiposo, reticulado, con bandas líquidas. En este caso se ve perfectamente en la zona periapendicular. ¿Qué puede pasar también? Puede pasar también que no sea tan rápido el diagnóstico, no sea tan rápido la cirugía y se genere un absceso, como les mostré en ecografía, cuando vemos líquido se ve anecoico. Si ese líquido tiene ecos en su interior, va a ser un líquido sucio, un líquido con mayor ecogenicidad, pero líquido al fin. Y el mayor enemigo al ultrasonido es el aire, ¿sí? Entonces, si yo voy a tener una perforación o tengo un paciente con un íleo y tengo el intestino súper distendido, la ecografía va a ser muy dificultosa. Aquí estamos viendo el absceso y fíjense en esta tomografía que estamos viendo en un corte axial inferior, estamos viendo el líquido sucio, no se ve con la densidad típica del líquido, el nivel aéreo y las paredes que están rodeando a este absceso. Todo producido por un proceso apendicular. Recuerden que también va a ser, dependiendo la ubicación, el ápex puede variar. Yo eso lo vi en la clase, me parecía muy largo, pero bueno, podemos variar, tener distintas posiciones del ápex y no porque no esté en la ubicación tradicional, no podamos encontrarnos con un ápex con un retrocecal o con un ápex del lado izquierdo. Bueno, podemos verlo en todas las variantes. Aquí estamos viendo el engrosamiento del asa, la reticulación del tejido adiposo, la grasa, esta es la estrellita amarilla, fíjense qué densidad tiene esta grasa, comparémosla con esta de este lado, entonces vemos la reticulación y algunas burbujitas aéreas. Acá, por ejemplo, otra de las entidades, dejamos de lado el ápex, otra de las patologías que seguramente y muy frecuentemente ustedes ven son
La patología diverticular, bueno, en la diverticulitis lo que vamos a ver es la inflamación, típicamente en la región sigmoidea, en donde vamos a ver uno o más de esos divertículos inflamados, y los signos van a ser muy similares, van a ser el signo inflamatorio, la reticulación del tejido adiposo adyacente, bandas líquidas podemos tener también. Fíjense que aquí en la gotera parietocólica, como tengo líquido, y bueno, algunas otras imágenes diverticulares. Lo que sucede también es que esa asa, al estar inflamada, pierde calibre, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver es todo el proceso inflamatorio que tiene alrededor. El diverticulito, rarísimo, pero bueno, también está descrito. Pueden ser semillas, pueden ser, hasta acá, hasta hemos visto calcio también. Si tenemos la suerte de poder hacerle un estudio vascular, en toda la zona asociada a este proceso inflamatorio, vamos a tener la ingurgitación vascular. Otra de las entidades muy frecuentes y que a veces se confunde es la apendagitis epiploica, ¿sí? Duele, no es un divertículo, sino que está limitado a un apéndice epiploico, que puede torcerse, que puede inflamarse, que puede, etcétera. Aquí, por ejemplo, bueno, en un paciente con ascitis se ven varios, pero el caso de la apendagitis epiploica es aislado, en donde se ve el tejido adiposo del apéndice epiploico con toda la reticulación, y es lo que llamamos el signo del anillo hiperdenso. Esta es una ecografía, hay que tener mano para hacer este diagnóstico, pero sospecharlo también está muy bien. Bueno, algunos otros signos. Del punto central, el del anillo, ¿sí? Siempre van a ser, todo lo que es proceso inflamatorio va a tener lo mismo, esté involucrado quien esté. La reticulación de la grasa, bandas líquidas, los signos de congestión vascular, el engrosamiento parietal o de las fascias, va a ser lo mismo, solo que estamos cambiando de órgano. Bueno, las diferencias, muchas veces, el diagnóstico diferencial, la diverticulitis, la apendicitis y la apendagitis también incluirla como diagnóstico diferencial. Cuando estamos ante un caso de una obstrucción intestinal, lo que les mostré en la clase, las placas, la radiografía puede ayudarnos mucho, podemos diferenciar si está comprometido intestino delgado, si están asas colónicas involucradas, los niveles aéreos, las pilas de monedas, demás. Pero bueno, por supuesto que es mucho más sencillo para nosotros llegar al diagnóstico con una tomografía computada, con contraste endovenoso para ver si hay sufrimiento vascular intestinal. En estos casos lo que logramos es también ver, bueno, el grado de obstrucción, el dónde se produce la obstrucción, si es por una brida, si es por un vólvulo, si es por un tumor, también puede ser el que produzca esa obstrucción intestinal, o un simple fecaloma que los vemos, y les digo que todas las semanas vemos ilios por fecalomas. Así que también nos sirve mucho. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver si le podemos dar contraste oral, si ese contraste oral progresa o no. Cuando hacemos estudios de tomografía con contraste oral, debemos darle un tiempo para que ese contraste llegue a la zona que nosotros queremos estudiar. Pero tampoco que se nos pase todo el contraste, así que hay que hacer una buena coordinación con el área de imágenes para saber más o menos en cuánto tiempo el paciente va a estar en el tomógrafo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, este caso tiene contraste endovenoso y estamos viendo unas bridas. También podemos diagnosticar hernias internas. En el caso de neoplasias también
lo que sea el engrosamiento parietal. Fíjense qué bien que se ve acá. En esta asa está dilatada, y luego lo que viene es el proceso del estrechamiento, que es por el engrosamiento de la pared por un proceso neoproliferativo. Y luego, bueno, lo que les dije, semillas, fecalomas, cuerpos extraños, muchas veces podemos encontrarlos dentro de las asas intestinales. Si necesito diagnosticar un proceso vascular, sí o sí necesito el contraste endovenoso. Eso muchas veces lo realizamos para la búsqueda de la isquemia mesentérica. Tenemos que tener, por supuesto, bastantes datos clínicos. Si los cirujanos nos acompañan luego a ver el paciente, es siempre mucho más enriquecedor para todos. Fíjense que tenemos algunos signos de cómo refuerzan las asas intestinales con el contraste endovenoso. Miren aquí en ecografía cómo se ve el engrosamiento del asa, pero por supuesto que aunque le ponga un Doppler no voy a hacer un diagnóstico de isquemia mesentérica por ecografía. Necesito de la tomografía con contraste endovenoso. Vamos a ver entonces algunos casos. Tengo uno. Bien. Estamos viendo una tomografía computada. Aquí estoy mostrándoles un plano axial, sin contraste, en donde veo marcado derrame pleural bilateral, y fíjense que el derrame me produce la consolidación o atelectasia pasiva. Voy a mostrar el estudio completo. Aquí estamos a nivel del hígado. Aquí está el vaso. Páncreas. Páncreas es un gran tema, un hermoso tema. La vesícula la veo bastante distendida, y aquí el paciente ya respiró desastrosamente. Esas son las cosas que, como es un estudio muy rápido, ya estoy bastante dificultada en la evaluación. Veo que tiene restos de contenido propio a nivel de las asas de intestino. Sigo bajando, líquido libre. Vamos a ver si me ayuda el contraste endovenoso. Bueno, vamos de vuelta. Miren cómo tiñó el corazón, cómo tiñó la aorta, cómo tiñó el parénquima pulmonar, que les había mostrado recién, y cómo diferenciamos y vemos perfectamente el derrame pleural, ¿sí? Vamos a ver el hígado. Se ven las estructuras vasculares del vaso. Y si bien está bien distendida la vesícula, las paredes se ven lindas. Lo que no se ve lindo es el parénquima del riñón. Comparamos este riñón que tomó contraste con este de este otro lado. Fíjense cómo tengo áreas hipodensas. Acá tengo otra área hipodensa, que no son quistes. Vamos a ver la secuencia tardía. Miren, comparen cómo se ve el contraste del riñón izquierdo con el contraste del riñón derecho. Esto que estamos viendo acá es un infarto renal. Y el contraste endovenoso es fundamental para poder evaluar esta entidad. Fíjense que está bien distendida la vesícula, parecía en el sin contraste que íbamos a tener algo en la vesícula, pero bueno, la vesícula está con las paredes finas, ¿sí? El gol estándar, por supuesto, va a ser la ecografía para el diagnóstico de la patología de la vesícula biliar, pero yo lo que puedo hacer, espérenme, es ver, como les dije en la clase, distintos planos. Miren los vasos se ven perfectamente, mesenterio.
Es un paciente que tiene escoliosis, pero el infarto renal se ve perfectamente. ¿Mm? Vamos a ver otro casito. Ufa, quería abrirlo todo junto y no. Ahora sí. Vemos el sin contraste endovenoso. El paciente tiene una sonda. Tengo un lito, miren, a ustedes que les gusta, tengo un lito en la vesícula biliar, una vesícula distendida, paredes finas con una imagen litiásica en el interior. Y mire, lo que yo quiero que vean es esta grasa, cómo se ve la grasa y cómo se ve la grasa en este sector con toda esta reticulación, cómo cambia si comparan de un lado al otro. Y el cambio de calibre del asa. Vamos a ponerlo, si me deja, en un coronal. Tengo asas de delgado, dilatadas, y aquí está la brida, en esta zona que estamos viendo acá, con toda la reticulación del tejido adiposo adyacente, que les había mostrado recién, ¿sí? Cambio de calibre brusco, busco la zona del cambio de calibre, y el proceso inflamatorio que voy a tener acompañando, puede haber bandas líquidas, pero lo más frecuente es la reticulación de tejido adiposo. Vamos a ver un casito más, me van a matar, vamos a ver. Sin contraste endovenoso, paciente joven, una caída tonta, pareciera no tengo derrame, siempre puedo cambiar la ventana y poner para ver si no tengo un neumotórax, no tengo nada. Vamos al abdomen. La verdad que la tomografía sin contraste endovenoso no me aporta mucho. Vamos al contraste y miren el vaso. Este es un paciente con una caída tonta y una ruptura esplénica. Les voy a volver a mostrar el sin contraste endovenoso para que vean que al no estar la cápsula rota, no tenía líquido libre y no tenía alguna alteración de la densitometría. Y cuando pongo el contraste endovenoso, tengo la fractura esplénica muy clara. A veces sé que es dificultoso, y más cuando están en hospitales, conseguir que los pacientes se les hagan el contraste endovenoso, pero hay patologías que lo ameritan y que lo justifican, ¿sí? Miren qué hermoso, qué bien que se ve eso. A ver si se ve bien acá. El coronal. Miren. Una fractura esplénica. Divino. Una de tórax y terminamos. Paciente con mucha patología, muy adelgazado, fíjense que casi no tengo en la parrilla costal, no tengo tejido adiposo, algunas bronquiectasias, pero vamos a la ventana de parénquima pulmonar, y esto que estamos viendo acá son bronquiectasias. Está feo este estudio, pero bueno, es un patrón miliar de una tuberculosis. Muchas imágenes nodulares pequeñitas asociadas a algunas de las bronquiectasias. Miren, todo este patrón miliar del árbol entrote. Bueno,
Es mucho, imágenes es muchísimo y en este poco tiempo espero que les haya servido, que puedan acercarse a las consolas. Cuanto más cuenten qué tiene el paciente, que están buscando, mejor es para todos, ¿sí? Sonia, te agradezco muchísimo, me pareció buenísima la clase, sobre todo porque nosotros que hacemos guardias quirúrgicas, muchas veces contamos con la imagen, pero no con el especialista en manera Claro. inmediata, en la urgencia. Entonces, tener esta clase hasta como material de consulta nos viene espectacular, no solo Bueno, por el curso en sí, sino para la práctica diaria nuestra. Te agradezco bueno, muchísimo. Y bueno, queda en breve, la subimos a esta clase también, así que para los alumnos sepan de vuelta que el 15 de junio es el examen, así que empiecen a ver las clases en forma continua, porque son muchas y muchas juntas, tenemos poco tiempo este año, porque hubo algunos temas el año pasado. bueno. Te comprometo para el año que viene, que empieza Vamos ahora a después de estar mitad de año. más tranquilos, sí, más organizados. Bueno, Muchas gusto, gracias. y cualquier cosa tienen mi Instagram en las clases para alguna consulta, algún caso, me lo pueden compartir también. Muchas Saludos, gracias.